Buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido hasta ahora un muy buen día. En la clase de hoy vamos a ver dos temas, bien, que es el tema del sistema digestivo y también vamos a hablar sobre el sistema circulatorio. Como las clases que hemos tenido hasta el momento, siempre vamos a clasificarlo, bien, de acuerdo a los organismos, a los animales. Vamos a hablar de sistema digestivo animal y sistema circulatorio animal. Entonces, siempre vamos a ver desde la perspectiva más básica, más simple, hasta lo más complejo, ¿no? Que en este caso, pues, es el ser humano. Entonces, vamos a empezar viendo primero lo que es el sistema digestivo. Bien, recuerden que el sistema digestivo va a realizar el proceso de digestión, ¿ok? Y la digestión es un proceso fisiológico que va a consistir en poder degradar o transformar las moléculas, bien, a los alimentos hasta que sean moléculas asimilables por nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si nosotros comemos, por ejemplo, un pan, vamos a degradarlo hasta que este pueda ser, por ejemplo, glucosa. Y de esa manera nuestro cuerpo lo pueda absorber, lo pueda asimilar y pueda convertirlo en energía o pueda utilizarlo para, como reserva de energía para ser utilizada posteriormente. ¿No? Entonces vamos a ver que esta clase de lo que es digestión se relaciona, ¿no? Un poco de lo que hemos visto la semana pasada, que fue la clase de nutrición. Entonces, cuando vimos nutrición, hablamos sobre que los organismos van a utilizar la energía, van a utilizar los alimentos, los nutrientes, para convertirlos en energía. ¿No? Como por ejemplo en el caso de la respiración celular, que vimos que la mitocondria utilizaba la glucosa y lo transformaba y formaba ATP. Entonces, esa glucosa la vamos a obtener de los alimentos, ¿bien? De lo que nosotros comamos. Bien, entonces, en lo que es la digestión, vamos a ver tres tipos de digestión. El primero es la digestión intracelular. Entonces, aquí en la digestión intracelular vamos a encontrar dos organismos. Bien, tenemos a las amebas, que son protozoarios, y tenemos a las esponjas de mar, que esos ya son animales. Entonces, en la digestión intracelular, ¿ok? Se llama así intra porque ocurre dentro de una célula. Entonces, este tipo de digestión lo realizan los organismos dentro de una célula en específico. En el caso de las amebas, bien, son organismos unicelulares, eucariotas unicelulares. Entonces, están compuestos de una única célula. Bien, ahora entonces para que ellos puedan alimentarse van a formar esas estructuras que se llaman los pseudópodos. Mediante los pseudópodos van a atrapar a su alimento, bien, por ejemplo, bacterias. Entonces, una vez que atrapan su alimento, van a formar la vacuola digestiva. Bien, y esta vacuola digestiva va a digerir el organismo, va a digerir la bacteria. Una vez que se digiere, va a eliminar todos los compuestos que ya no le sirven, todos los desechos. ¿Ok? Entonces, tenemos este proceso que genera una vacuola digestiva. Ahora, cuando el alimento ingresa al cuerpo de la ameba, se le conoce como el proceso de endocitosis. Bien, y cuando los desechos salen del cuerpo de la bacteria, se llama exocitosis. Bien, entonces sale de la bacteria. Eso es todo en cuanto a la digestión en amebas. ¿Ok? Acuérdate que se forma la vacuola digestiva y es intracelular. O cada vez que te mencionen, si te menciona la palabra pseudópodo, ya, fijo, te están hablando de un protozoario, te están hablando de una ameba, y es el proceso de digestión intracelular. Luego tenemos también lo que es la digestión en las esponjas de mar. Aquí también se realiza dentro de una célula. Bien, entonces la esponja tiene esta estructura, bien, algunas esponjas son así. En el medio vamos a ver que es hueca. Este hueco o esta cavidad que está en el medio se le llama la espongiocele. Bien, ahora alrededor de la espongiocele vamos a encontrar varias células. Estas células, aquí tenemos dos principales. Tenemos a los coanocitos y tenemos a los amebocitos. Los coanocitos, estos de acá, van a tener un flagelo. Bien, este flagelo va a ayudar a mover la corriente de agua, va a ayudar también a que se pueda filtrar las moléculas o los componentes, partículas de alimento que son importantes. Entonces, una vez que se filtra, estas moléculas, bueno, esas partículas de alimento, mejor dicho, van a pasar al amebocito. Bien, y el amebocito va a ser la célula que se encarga de poder degradarlos, ¿no? De poder asimilarlos y luego de poder distribuir el alimento, bien, hacia todas las células de la esponja. Entonces, propiamente el amebocito se encarga de la digestión, bien, es conocido como una célula digestiva, que la vamos a ver en otros animales también. Entonces, cuando va a comer la esponja, bien, entra el agua, entra por sus poros, bien, entra por sus poros, pasa por estas células y se dirige luego a lo que es la espongiocele, donde finalmente los desechos salen por el ósculo. Bien, eso es todo en las esponjas de mar. Entonces, acuérdate que tiene el cuanocito que filtra y el amebocito que se encarga de la digestión y distribución de los nutrientes.
Tenemos luego por aquí la digestión intra y extracelular. Bien, aquí también tenemos dos organismos, bien, o dos grupos de organismos. Tenemos a las hidras y tenemos también a las planarias. Bien, en el caso de las hidras y planarias van a tener digestión, se va a realizar en una cavidad y luego se va a pasar a realizar en las células que son los amebocitos. Bien, otra vez los amebocitos. Primero veamos aquí en la hidra. Bien, en las hidras que son nidarios, bien, recordemos que las hidras son los nidarios. En este caso, las hidras bien van a tener una cavidad interna que se le llama la gastrodermis. Bien, alrededor de la gastrodermis se van a tapizar diferentes células. Bien, y vamos a tener también la epidermis, que es la parte que rodea toda la hidra. Ahora, en la parte superior tenemos una estructura que es como una boca. Bien, en este lado, en esta estructura, funciona como boca y ano a la vez. Es decir, por esa estructura entra el alimento y también por ahí salen los desechos. Ahora, entonces la digestión extracelular o la digestión externa se realiza en la gastrodermis, bien, en toda esa sección de acá. Entonces aquí se va a empezar a degradar el alimento y luego pasa a formar o pasa, mejor dicho, a la siguiente sección que viene a ser la digestión intracelular. Entonces la digestión intracelular o digestión interna se realiza en el amebocito, bien, que recuerden que es una célula digestiva. Entonces tenemos dos partes en la digestión. Digestión extracelular en la gastrodermis y la digestión intracelular en la célula digestiva que es el amebocito. ¿Bien? Y luego tenemos a la planaria. En el caso de la planaria tenemos aquí ya una faringe, se va a formar lo que son las ramas del intestino. Bien, entonces la parte extracelular, la digestión extracelular se realiza en las ramas del intestino. Y la digestión intracelular también se realiza en los amebocitos. Bien, aquí tenemos entonces también dos tipos de digestión, ¿no? Bueno, dos partes de la digestión. Bien, eso es todo en cuanto a la digestión intracelular y la digestión intra y extracelular. Aquí solamente hay cuatro grupos de organismos. Bien, después de ello viene lo que es la digestión extracelular, nada más. La digestión extracelular se va a realizar dentro de una cavidad, bien, dentro de un aparato, dentro de un sistema digestivo como tal. Entonces, aquí vamos a tener varios animales, bien, todos los restos de organismos, todo el resto de animales van a encontrarse realizando digestión extracelular. Entonces, recuerden que aquí no se hace, bien, no se hace dentro de una célula, sino que se hace dentro de una cavidad o dentro de un aparato. Entonces, tenemos primero por acá a la lombriz de tierra. La lombriz de tierra va a tener otras estructuras que no hemos visto hasta ahora. Bien, por ejemplo, aquí ya podemos encontrar una boca y podemos encontrar un ano por separado. A diferencia de lo que hemos visto aquí, que la boca y el ano estaban en un mismo lugar. Bien, eran una misma cavidad, donde entraba y salía, entraba el alimento y salían los desechos. Bien, en cambio, a partir de acá ya vamos a encontrar dos cavidades, dos estructuras por separado. Tenemos boca por un lado y ano por el otro lado. Entonces nosotros aquí, en base a esta estructura, nosotros podemos clasificarlo a los animales en dos tipos de sistema digestivo. Mientras tenemos sistema digestivo, sistema digestivo completo, que es cuando tiene boca y ano por separado, es decir, en dos lugares distintos. Y luego tenemos el sistema digestivo incompleto, donde se tiene boca slash ano, es decir, boca y ano en un mismo lugar, en una misma cavidad. Bien, entonces aquí están juntos. Tienen una misma cavidad donde entra y sale los alimentos, ¿bien? O los desechos. Bien, entonces aquí en la lombriz de tierra vamos a encontrar estructuras como faringe y esófago. Tenemos también lo que es el buche. Bien, tenemos también lo que es la molleja. Y también vamos a encontrar al intestino. Entonces, cada uno de ellos también tiene una función. Los vamos a ir poniendo por acá. Porque vamos a volver a ver al buche, por ahí vamos a volver a ver de la molleja. Entonces, en el caso del esófago, bien, se va a encargar de conducir el alimento. Bien, es decir, va a transportar el alimento de la boca hacia la siguiente sección. Tenemos también a lo que es el buche. Bien, el buche es como una bolsita que se encarga de almacenar.
Tenemos también a la molleja. Bien, la molleja se encarga de triturar y moler el alimento. Bien, esto se le conoce como el proceso de digestión mecánica. Y tenemos también por acá a lo que es el intestino. El intestino se encarga de absorber. Nutrientes. Bien, entonces estas son las estructuras y sus funciones que hemos visto ahora en lo que es la lombriz. Bien, entonces en la lombriz ya vamos a encontrar buche, molleja, vamos a encontrar también intestino diferenciado. Luego tenemos por acá al caracol. Bien, en el caracol vamos a encontrar otra estructura que viene a ser la rádula. Bien, la rádula va a estar en la cavidad bucal, en la boca. Entienden que es como una lengua que tiene dientes quitinosos. Estos dientes quitinosos sirven para poder raspar, para poder moler, para poder triturar. Bien, para poder jalar también. Nos sirve para poder moler a sus presas, poder jalar, atrapar a sus presas también. Y luego tenemos estructuras que ya conocemos, como el esófago, el buche, el estómago, ¿no? El intestino y el ano. También tiene boca y ano por separado, ¿ok? Ahora, otra estructura que tiene diferente es el hepatopáncreas, ¿no? El hepatopáncreas es un órgano que tiene la función de ser un hígado y a la vez ser un páncreas. Bien, es decir, que va a ayudar a poder liberar lo que son sales biliares, poder degradar también lo que son enzimas digestivas, para que de esa manera pueda ayudar a degradar el alimento. Bien, eso sirve, tiene esa función. Entonces, esas dos estructuras son nuevas acá. Después tenemos por acá a lo que es la digestión en el insecto. Bien, en los insectos, lo más característico es que tienen un tubo digestivo bastante largo. Bien, tienen su intestino está dividido en tres porciones: la porción anterior, la porción media y la porción posterior. En la parte anterior, ¿no? Que es la parte que está por cerca de su cabeza, tenemos al esófago, tenemos al buche y tenemos a la molleja. En la parte central vamos a encontrar aquí a lo que es el estómago. Bien, y en la parte posterior vamos a encontrar a lo que es el recto y a lo que también es parte del ano. Entonces, su intestino está dividido en tres porciones y es muy largo. Bien, eso es lo más característico de ellos. Luego tenemos a los equinodermos. Bien, en los equinodermos vamos a tener dos grupos aquí. Tenemos por un lado a las estrellas, como la que estamos viendo en este momento, y tenemos también a los erizos. Bien, tenemos dos, estrella y erizos. En el caso de la estrella, tiene un estómago vaginable. Ven que puede llegar a contraerse, es decir, se puede estirar para salir de su cuerpo, ¿no? Para poder atrapar el alimento y se puede contraer también. Y tenemos al erizo. El erizo presenta lo que es una linterna de Aristóteles. Bien, que es como una estructura que tiene como varios dientecitos, que también sirve para poder triturar. Recuerden que estos organismos, estos animales también también tienen sistema digestivo completo. Bien, tienen la boca que está pegada abajo. Seguro, si alguna vez han visto una estrella o un erizo en la playa, van a ver que la estrella está pegada usualmente a una superficie, ¿no? A una roca, a una peña. Entonces, la parte que está pegada a esa peña o roca es la parte donde está su boca. Bien, y la parte que está hacia arriba mirando hacia el sol es la parte donde se encuentra el ano. Bien, como vemos acá. Entonces, boca está pegada hacia abajo, en la parte ventral, y en la parte del ano está en la parte dorsal o aboral, también se le dice. Bien, entonces está en la parte superior. Entonces, en los equinodermos. Muy bien.
Un segundo para que puedan tomar foto o copiar algo. Vamos a ver ahora el sistema digestivo en las aves. Bien, aquí en las aves vamos a encontrar también otras estructuras, como por ejemplo encontramos el pico. Bien, este pico no tiene dientes, entonces este animal no va a poder realizar digestión con la boca, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos, cuando nosotros comemos algo, vamos a empezar a digerirlo en la boca. Bien, empezamos a moler el alimento en la boca. En cambio, estos animales que no presentan dientes no lo pueden hacer. Bien, por eso usualmente los animales que no presentan dientes u otra estructura suelen tener la molleja, bien, que sirve para degradar o triturar este alimento. Entonces, en las aves tenemos pico, viene la faringe, viene el esófago, que van a movilizar bien el alimento hacia el buche. Ahora, el buche, recuerden que era una bolsita que se encargaba de almacenar el alimento, ¿no? Que seguro alguna vez lo han visto en los pollitos o en las gallinas. Y luego tenemos al proventrículo. Bien, el proventrículo va a encargarse de hacer la digestión química. Bien, es parte del estómago. El estómago, en el caso de las aves, se va a dividir en dos partes, en el proventrículo y en el ventrículo, bien, que es la molleja. Entonces, el proventrículo hace la parte química y la molleja hace la parte mecánica, ¿no? Que ya hemos visto que tritura. Luego viene el hígado, viene el páncreas, viene el intestino delgado, que se conecta a los ciegos gástricos. Bien, estos ciegos terminan de sintetizar o formar lo que es eh, a ver, un momento, creo que alguien tiene su micrófono. Ya está, ok. Y por último tenemos luego del ciego la cloaca. Bien, entonces vamos a poner también por acá un poco de información sobre las aves. Como les había mencionado, tenemos aquí al proventrículo. Bien, el proventrículo hace la digestión química. Bien, porque libera o tenemos aquí presentes las enzimas. Y luego tenemos al ventrículo. El ventrículo también es conocido como ya molleja. Bien, ventrículo o molleja. Recuerden que se encarga de hacer la digestión mecánica. Y tenemos también por acá algo de nuevo, la cloaca, ¿no? La cloaca tiene función excretora, ¿bien? Excretora, porque por ahí recuerden que van a salir las heces. También tiene función urinaria, ¿bien? Porque por ahí sale la orina. Y también tiene función copulativa, ¿bien? También por la cloaca van a salir los huevos. Muy bien. Entonces, eso en el caso de las aves. Luego tenemos por aquí a la vaca. Bien, la vaca es un rumiante. Los animales que son rumiantes son los que realizan la acción de la rumia. Bien, la rumia consiste cuando un animal come algo, luego lo pasa y este alimento regresa para poder volver a masticarse y luego lo vuelve a pasar. Bien, esa es la acción de la rumia. Entonces, hay varios animales que son rumiantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la vaca, pero también hay camelidos como lo podría ser una llama, bien, o una vicuña, que también realizan lo que es la rumia. Entonces, aquí lo resaltante en la vaca es que tiene un estómago bastante grande. Como vemos, la vaca va a pastar, ¿no? Va a consumir vegetales, planta. Bien, es un herbívoro. Entonces, necesita un estómago bien grande para que se pueda digerir bien todos los vegetales o la parte de células vegetales que consume. Entonces, su estómago es grande y está compuesto de cuatro cavidades, ¿bien? O cuatro secciones. Tenemos a lo que es el rumen, tenemos lo que es al retículo, tenemos al abomaso y tenemos al omaso también. Son cuatro partes de su estómago, ¿bien? Pero todo eso está dentro de un solo estómago. No es que sean cuatro estómagos distintos, ¿bien? Sino que es un estómago que está dividido en cuatro cavidades. Entonces, por aquí vamos a ver el flujo del alimento dentro de la vaca. Bien, la vaca come, mastica, saca el pasto, mastica y lo traga. Este alimento, bien, veamos aquí la flecha verde, sigamos la flecha verde, va a pasar por el rumen y luego va a pasar por el retículo. Bien, después del retículo esa parte del alimento, bien, va a volver a regresar a la boca. Entonces, seguimos la línea roja.
Bien, regresa a la boca, se vuelve a masticar y se vuelve a tragar, se vuelve a pasar. Ahora pasamos por la línea azul. Se va directamente hacia el omaso. Bien, aquí al omaso. Y luego del omaso se va al abomaso. Bien, y después del abomaso se va a dirigir hacia el intestino. Eso sería todo el recorrido que hace los alimentos, no que come la vaca. Pues recuerden, aquí tenemos cuatro partes. Bien, tenemos el rumen o panza, el retículo o bonete, el omaso o libro y el abomaso o cuajar. Bien, que son cuatro secciones. Entonces, vamos por acá. Estamos diciendo que se trata de un estómago tetralocular. Bien, acuérdate que tetra es cuatro. Entonces tiene cuatro cámaras. Ahora, vamos a ver que la alpaca necesita realizar estas tareas, ¿no? En su estómago porque va a tener que degradar la celulosa. Bien, la celulosa, si recordamos, es parte de la pared celular de las células vegetales. Entonces, la celulosa, yendo también un poco sobre la clase de biomoléculas que ya hemos tenido en la primera semana, la celulosa está dentro del grupo de los carbohidratos, ¿no? Es un polisacárido. Entonces, la celulosa es una molécula bastante grande, ¿bien? Está compuesta por varias glucosas. Entonces, para que pueda ser asimilada y pueda ser degradada, esos alimentos que son grandes o las biomoléculas que son grandes se empiezan a degradar en la boca, ¿bien? Tal como, por ejemplo, podría ser, en el caso de los humanos, es el almidón que se empieza a degradar en la boca. En el caso de estos animales, se puede degradar en alguna parte de su cuerpo, como lo hemos visto en las dos primeras partes del estómago. Bien, que el rumen y el retículo se encargan entonces de poder ayudar a degradar esta celulosa. Una vez que el alimento regresa, pasa al omaso, donde ya empieza la propia digestión como tal. Y en la parte del abomaso es donde se liberan las enzimas. Bien, se liberan las enzimas digestivas para que se termine el proceso de digestión finalmente. Y eso es todo entonces con sistema digestivo en las vaquitas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Con eso ya terminamos de ver el sistema digestivo en los animales. No, muy bien. Entonces vamos a continuar viendo por acá el sistema digestivo en el hombre. Bien, cómo es el proceso de digestión en el hombre. Aquí vamos a tener ya varios pasos, bien. La digestión en el hombre consiste en cuatro fases principales. La primera es la ingestión, luego sigue la digestión, luego la absorción y finalmente la egestión. Entonces, vamos a ver aquí cómo es la fisiología y anatomía de una persona. Primero tenemos a la boca. Bien, en la boca vamos a encontrar lo que son la lengua, vamos a encontrar también a los dientes y también encontramos a las glándulas salivales. Bien, después de la boca viene lo que es la faringe, bien, la faringe por acá, y luego viene lo que es el esófago. El esófago conduce hacia lo que es el estómago, bien. En el estómago vamos a continuar con lo que es el intestino delgado. Ahora, en el intestino delgado, bien, vamos a tener entre el estómago y el intestino delgado las glándulas anexas, como el hígado, la vesícula biliar o el páncreas, que van a desencadenar hacia el intestino delgado la primera porción. Tenemos luego lo que es del intestino delgado, sigue el intestino grueso. Bien, y del intestino grueso sigue lo que es el recto y luego sigue el ano. Bien, intestino grueso, recto y ano. Vamos a ver por acá entonces cómo es el flujo del movimiento de esos alimentos, cómo se absorben. Entonces, el primer paso es la ingestión. Esto consiste en poder ingerir el alimento, ¿ok? Que ocurre en la boca. Una vez que se ha ingerido el alimento, ahí en la boca es donde empieza también el proceso de digestión. Y recuerden que teníamos digestión mecánica, ¿no? Que se hacía gracias a los dientes. Luego teníamos la digestión, continuamos con la digestión en el estómago. Bien, en el estómago es donde se realiza la parte de digestión química, y en donde se van a liberar lo que es ácido clorhídrico, se van a liberar también después enzimas, y que van a ayudar a degradar los alimentos. Después del estómago viene lo que es el intestino delgado.
El intestino delgado está compuesto de tres porciones o tres partes. El duodeno, el yeyuno y el íleon. Bien, tiene estas tres partes el intestino delgado. Entonces, en la primera porción, que es el duodeno, es donde se termina de realizar el proceso de digestión. Entonces, la digestión empieza ¿dónde? Empieza en la boca, ¿bien? Y termina ¿dónde? En el intestino delgado, específicamente en el duodeno. Las otras dos porciones del intestino delgado, como el yeyuno y el ileón, se van a encargar ya de absorber los nutrientes. Y se encargan de la propia absorción. Entonces, es decir, que cuando llegan todos los alimentos al intestino delgado, yeyuno, ileón, a esa porción, bien, aquí ya llegan en moléculas muy chiquititas o moléculas que pueden ser asimilables por nuestro cuerpo. Entonces, después de la absorción, pasamos los desechos al intestino grueso. En el intestino grueso se va a reabsorber agua, se va a reabsorber también electrolitos, también es una parte importante para poder em, trabajar junto con nuestras bacterias que son positivas para nosotros. Y finalmente se realiza el proceso de digestión, donde se forma lo que son las heces para luego eliminarlas del cuerpo. Ese es todo el proceso que ocurre en el hombre. Aquí hemos visto que es un poquito más largo, vamos a ver un poco más de detalle cada uno de estos puntos que he mencionado. Bien, entonces primero vamos a hablar sobre la ingestión. Bien, entonces ahí, perdónenme. En la parte de la ingestión, entonces, tenemos aquí a la cavidad bucal. Bien, entonces todo empieza aquí, recuerden, ingestión y luego empieza la digestión aquí también en la boca. En la cavidad bucal vamos a tener entonces lo que es los dientes, vamos a tener a la lengua y vamos a tener a las glándulas salivales. Vamos a ver primero por aquí a los dientes. Bien, los dientes están conformados por dos partes. La corona, que es la parte donde tú puedes tocarlo con tu lengua, que si te pasas la lengua por toda la cavidad de la boca, vas a sentir los dientes, que es la parte más externa, bien, la parte más superficial, que es la corona. Y luego en la parte interna está incrustado el diente, gracias a la raíz. Por acá podemos ver también a los dientes. Bien, los dientes tenemos cuatro tipos de dientes, cuatro formas. Entonces tenemos a los incisivos, tenemos a los caninos, que tienen una forma más puntiaguda. Tenemos a los premolares, que tienen una forma cónica con dos raíces. Y a los molares, que tienen una forma cónica o una forma más cúbica, mejor dicho. Y tienen de tres a cuatro raíces, ¿no? Que son estas puntitas que vemos acá, de 3 a 4 dependiendo de qué molar sea, ¿no? Que eso sirve para agarrarse bien a la estructura del hueso, ¿bien? Aquí en el hueso se adhieren bien y se llena con lo que es la encía, ¿no? Cuando nosotros a veces no nos lavamos los dientes varios días o no tenemos una buena higiene bucal, las encías usualmente se hinchan, ¿no? Y ahí cuando luego te vas a cepillar, usualmente sangran las encías. Entonces, eso puede pasar cuando no tenemos una buena higiene o no utilizamos, por ejemplo, hilo dental, ¿no? No utilizamos enjuague correctamente. Y entonces tenemos estos cuatro tipos de dientes. Tenemos también dos tipos de dentición, ¿bien? La dentición temporal, donde se tiene 20 dientes, y tenemos la dentición permanente, donde se tienen 32 dientes. Ahora, dentro de la dentición permanente vamos a tener cuatro tipos, ¿bien? Tenemos cuatro incisivos, tenemos también dos caninos, tenemos cuatro premolares y tenemos seis molares. Bien, ahora, esto de aquí yo lo estoy viendo desde lo que es en la mandíbula superior, viene en la parte el maxilar superior y también como en el maxilar inferior, que es en la boca. Bien, tenemos 16 dientes arriba y tenemos 16 dientes abajo, que en total da un total de 32 dientes. Ahora, esto que le estoy mencionando cuenta o
va a estar incluido lo que son los terceros molares, ¿bien? Que son las famosas muelas del juicio, que son las que nos crecen muy atrás en la boca y, bueno, puede crecerte cuando eres un adolescente o puede crecerte cuando eres un adulto también, ¿no? Y cuando sale te duele. Entonces, tenemos, contando ellos, en total son 16 dientes arriba y 17 dientes abajo. Ahora, los incisivos tienen su función, que es el poder cortar. Bien, tienen una forma plana que van a servir para cortar. Los caninos, bien, tienen una forma más puntiaguda, que su función es desgarrar. Los premolares, su función es triturar. Y los molares, su función es moler. Entonces, en total tenemos 32. Ok. Luego también vamos a encontrar por acá a la lengua. Bien, creo que me había quedado sin internet un ratito. Ok. Continuando, tenemos entonces al dulce, tenemos al salado, tenemos al umami, tenemos al ácido y tenemos al amargo. Bien, que nos permite sentir entonces los diferentes sabores. Y luego tenemos por acá a las glándulas salivales. Bien, tenemos tres tipos de glándulas. La que está debajo de la lengua, la que está también a la sección de la mandíbula, y tenemos también a la que está en la parte baja de la oreja, bien dentro, estamos ahí, lo que es la glándula parótida. Entonces, aquí vamos a ver que, ¿cierto? Tenemos a la saliva. Bien, esas glándulas salivales van a formar la saliva. Ahora, la saliva tiene varios compuestos. Tenemos, por ejemplo, a la amilasa, o también llamada opialina, que va a degradar a maltosa. Bien, que recuerden que la maltosa es un disacárido, que está compuesto de glucosa y glucosa. Luego también tenemos a la lisocima. ¿Cuál es su función? Su función es degradar bacterias. Y tenemos por último aquí también a la mucina, en que su función es protectora. Muy bien, eso es todo lo que encontramos entonces en la saliva. Les dejo unos segunditos para que puedan copiar o tomar foto. Continuando, vamos a ver aquí la faringe y el esófago. La faringe y el esófago van a realizar movimientos peristálticos.
Muy bien, en el estómago vamos a ver varias reacciones. Entonces, en el estómago, bien, vamos a muy bien. Creo que mi internet está fallando un poco. Si no se llega a escuchar bien, me avisan, por favor, si se pierde la pantalla también. Porque no sé, hoy día justo mi internet ha estado fallando. Muy bien. Ah, tenemos entonces a las células mucosas, bien, que forman el moco. Como les decía, este moco va a proteger la pared el estómago de cuando nosotros botemos o segreguemos ácidos para poderse degradar el alimento. Luego tenemos a las células G. Las células G van a liberar gastrina. Bien, esta gastrina es una hormona que va a ir hacia lo que es la circulación, va a ir hacia la sangre y va a activar lo que son las células parietales. Entonces, el recorrido es algo así. Entonces, la gastrina, bien, va a activar aquí a las células parietales. Las células parietales van a secretar lo que es el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, que es el HCl. Entonces, este ácido clorhídrico va luego a activar a las células principales. Bien, entonces esto ocurre siguiendo esa secuencia. Entonces, la gastrina activa las células parietales forman el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico entra a las células principales. Bien, activa las células principales y las células principales van a degradar el pepsinógeno y lo van a convertir en pepsina. Entonces, vamos a poner por acá. La última parte de este proceso, lo voy a escribir por acá. Bien, como les mencionaba, se va a activar el pepsinógeno. El pepsinógeno pasa a ser pepsina. Bien, ahora, ¿para qué se realiza la pepsina? ¿Para qué obtenemos la pepsina? La función de la pepsina va a hacer pasar proteínas, las va a pasar a formar polipéptidos. Polipéptidos o péptidos, que es decir, va a degradar las proteínas a componentes un poco más pequeños que son los polipéptidos. Y luego esos polipéptidos se tienen que degradar hasta formar los aminoácidos, bien, que es el monómero, la unidad funcional o la unidad básica de una proteína, ¿no? Que es cómo se forma la proteína. Bien, entonces de esa manera todo eso se realiza para poder degradar parte de estas proteínas. Bien, después del estómago viene el intestino delgado. En el intestino delgado vamos a encontrar, bien, que aquí se va a unir lo que es la bilis. Bien, la bilis y el jugo pancreático van a entrar a través de la ampolla de Vater hacia la primera porción, que es el duodeno. Y finalmente aquí en el duodeno es donde se termina de realizar el proceso de digestión. Y recuerden que en las otras dos porciones sí se realiza la absorción. Para que se realice la absorción se necesita, bien, aquí tenemos a estas células que son células que presentan microvellosidades. Bien, estas microvellosidades, recuerden que estaban presentes en un tipo de epitelio, ¿no? Lo vimos la semana número 2 cuando vimos tejidos. Teníamos el epitelio simple cúbico, no, perdón, simple cilíndrico, ¿no? Que es bastante, son células altas. Lo simple cilíndrico acabamos de encontrar a las microvellosidades, ¿bien? Que sirven para aumentar la superficie de absorción de estos nutrientes. Ahora sí vamos a hablar sobre las glándulas anexas. Bien, que son glándulas que van a formar eh, sustancias que lo que van a hacer es poder ayudar a degradar el alimento. Tenemos entonces, por un lado, a lo que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado va a encargarse de secretar la bilis, ¿bien? La bilis. Y luego, la bilis tiene que ser almacenada. ¿Dónde se almacena? Se almacena en la vesícula biliar. Bien, entonces tenemos el hígado, produce la bilis, y luego la bilis se almacena en la vesícula biliar. Ahora,
La bilis también tiene sus funciones. Bien, la bilis se va a encargar de realizar este proceso, de pasar de una gota grande de grasa, de lípido, transformar gotas pequeñas. A este proceso se le llama como la emulsificación. Aquí se conoce como la emulsificación de los lípidos. Bien, que en otras palabras, así digamos que más simples, es que se degradan o se degradan los lípidos, también podemos decir que se van a degradar las grasas, y en lo que está pasando es que se están haciendo más pequeñas las grasas. Esa es la emulsificación de los lípidos. Entonces aquí vamos a cortar una gota grande de lípido en gotitas más pequeñas, ¿bien? Ahora estas gotitas vamos a tener a las sales biliares. Las sales biliares alrededor van a formarlas, van a estar alrededor de las gotitas de grasa y eso en conjunto van a formar las micelas, ¿bien? Las micelas. Entonces, estas micelas ya son gotitas chiquitas de grasa que pueden estar listos para pasar a la siguiente parte que es gracias al páncreas. Bien, entonces aquí en la vesícula biliar del hígado se va a tener lo que son las sales biliares, bien, solamente sales biliares. Ahora, en la segunda parte, que ya esta corresponde aquí a lo del páncreas, bien, el páncreas es toda esta estructura de acá y es una glándula mixta, bien. Por una parte, va a liberar hacia la sangre, que es la hormonas como insulina, y por otro lado va a tener a las células acinares. Bien, las células acinares van a secretar enzimas digestivas. ¿Ok? Enzimas digestivas entonces se van a secretar en el páncreas y las sales biliares se secretan en lo que es el hígado. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso porque no son lo mismo. Ahora, en las enzimas digestivas vamos a tener, por ejemplo, a la tripsina, tenemos también a la quimiotripsina y también tenemos, por ejemplo, a lo que es la lipasa. Bien, entonces aquí es otro camino, no es la siguiente parte de lo que ocurre con los alimentos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las grasas, bien, tú te comiste tu pollo a la brasa con todas las cremas y estas grasitas se tienen que empezar a degradar. Pues primero actuaría aquí el hígado. Dijo, oh, mi humano ya acaba de comer grasas, no acaba de comer su pollito a la brasa. Entonces, ¿qué hace? Va a liberar lo que es la bilis. Bien, la bilis luego pasa a ser almacenada en la vesícula biliar. Y de acuerdo, cuando el momento de que ya va a llegar el alimento, bien, para empezar a degradarse, suelta la bilis. Y esta bilis, ¿no? Compuesta por las sales biliares, va a degradar estas gotas de grasa. Ahora, como son gotitas de grasa pequeñas, estas ya están listas para que cumpla acción la siguiente parte, que vienen a ser la lipasa. Entonces, la lipasa es una enzima digestiva que lo que va a hacer es degradar las micelas en componentes más pequeños. O sea, las grasitas las va a degradar en ácidos grasos. Bien, es decir, que ya tenemos componentes más chiquitos que pueden ser ahora sí asimilables para el cuerpo. Bien, entonces eso es una acción, es todo lo que ocurre en los eventos para que puedan degradarse los alimentos. Y la tripsina y la quimotripsina van a trabajar con las proteínas. Recuerden que en la parte anterior, lo que era aquí en el estómago, obteníamos polipéptidos, ¿no? Esos polipéptidos tienen que degradarse, hacerse más pequeños. Eso se pueden hacer gracias a la tripsina y a la quimotripsina, ¿no? Hasta que llegue a formarse los aminoácidos. Bien, por aquí tenemos lo que es la absorción intestinal. En el intestino se van a absorber lo que es calcio, hierro, se va a absorber también lo que es agua, se va a absorber vitaminas. Y tenemos por aquí también a las hormonas gastrointestinales. Bien, la gastrina ya la conocemos. Esta gastrina, recuerden que se encargaba o ayudaba a lo que es la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Del ácido gástrico. Teníamos también por acá, pues te pueden preguntar por la secretina, ¿no? Que tiene las células S que están en el duodeno y se encarga de ayudar a la secreción de la pepsina. Bien, estimula la secreción de la pepsina. También vamos a ver que inhibe la secreción del ácido gástrico. Usualmente me pueden preguntar por esas. Muy bien, por aquí tenemos al intestino grueso. Bien, el intestino grueso tiene tres partes. Tiene el colon ascendente, bien, el colon transverso y el colon descendente. Ahora, en el intestino grueso vamos a encontrar a muchas bacterias. Bien, a las cuales se le conoce como la microbiota intestinal.
Bien, entonces, aquí en la microbiota intestinal, en la parte de em, lo que es el intestino grueso, bien, se va a sintetizar lo que son algunas vitaminas también. O sea, ayuda a que se puedan formar ciertas vitaminas, como lo es la vitamina B12, bien, y la vitamina K. Bien, entonces, estas vitaminas se van a producir para ayudar a la salud intestinal. Bien, en el caso de la vitamina K, también ayuda a lo que es la coagulación, también ayuda a lo que es mantener una buena concentración de hemoglobina en el cuerpo. Y como les decía, en la microbiota también vamos a encontrar muchas bacterias. Bien, por ejemplo, las bacterias que tenemos aquí son las Escherichia coli o E. coli, bien, que parecen como unos chisitos. Estas bacterias van a estar presentes en nuestro intestino grueso. Ahora, esas bacterias son buenas para nosotros siempre y cuando no sean demasiadas. Entonces, lo general es que estén en una cantidad promedio. Si son muy poquitas, puede hacernos daño y si son muchas también. A ver, puede ser poquitas cuando nosotros no cuidamos lo que comemos cosas muy irritantes, tomamos muchísimas pastillas, muchos medicamentos que pueden hacer daño a esas bacterias positivas para nosotros, ¿no? Y cuando son demasiadas puede ser cuando también nos descuidamos en lo que comemos, no sabemos dónde estamos comiendo, nos podemos enfermar, nos puede dar alguna infección estomacal también. Entonces, si por ejemplo alguna vez alguien ha comido algo en la calle, donde le dicen a la tía veneno, ¿no? Todos ellos donde, pues, bueno, menos dudoso también lo que venden a veces, no en todos los casos, pero a veces no tienen un buen control de salubridad. Entonces, ahí puede ocurrirte de que comas algo, comas, no sé, tu papita con mayonesa y tú comes una papa rellena con mayonesa y esa mayonesa no sabes cómo la han preparado. Entonces, si no la preparan en unas buenas condiciones, te puede hacer daño. Entonces, eso puede afectar, por ejemplo, a tu intestino grueso. Y luego, pues, ahí estás con problemas de deshidratación porque te da problemas estomacales. Bien, entonces también puede ocurrir esto. Entonces, en el intestino grueso es una parte muy importante porque está la microbiota y la microbiota es saludable para nosotros. Bien, es importante mantener una buena microbiota. ¿Y cómo nosotros podemos tener una buena microbiota cuando tenemos una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad, sino una variedad de bacterias positivas? Ahora, estas bacterias, por ejemplo, las podemos alimentar, las podemos hacer que estén en una buena proporción consumiendo alimentos probióticos. Bien, como por ejemplo el yogurt, seguro conocen el yogurt griego, ¿no? Que son yogures espesos, que no son tan dulces, sino son un poquito más ácidos. Entonces, ese tipo de yogures son saludables para mejorar nuestra salud intestinal. O incluso si es que tienes, por ejemplo, principios de gastritis, el consumir yogur también te va a hacer muy bien para tu gastritis, te va a ayudar a mejorar tu estómago. No, eso es comerlo en ayunas, por ejemplo, es muy bueno. Luego también podemos encontrarlo en fermentados como el kefir, ¿no? Que seguro lo conocen, ahora está de moda el kefir. También podemos encontrarlo en fermentados como el kimchi, si por ahí les gusta la comida coreana, aunque el sabor también es bastante fuerte. Y también en otros fermentados como puede ser ajos fermentados, cebolla fermentada, puede ser también pepinillos fermentados, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar en varios enlatados también. Entonces, eso también nos ayuda a tener una buena salud intestinal. Bien, entonces con eso acabamos la parte de sistema digestivo, bien, humano. Y vamos a pasar ahora a ver lo que es el sistema circulatorio. Bien, si nadie tiene ninguna duda. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver ahora la siguiente parte de la clase. Ya nos falta poco, nos falta menos de una hora para que puedan irse a comer o hacer sus otras actividades. Tenemos aquí lo que es el sistema circulatorio. Bien, el sistema circulatorio es una parte importante también porque va a complementar lo que acabamos de ver, ¿no? En la primera parte vimos el sistema digestivo, cuando se van a sintetizar, no, se van a degradar los alimentos hasta tener moléculas asimilables. Ahora, con estas moléculas asimilables quiere decir que tu cuerpo lo puede absorber. Ahora, cuando tu cuerpo lo absorbe, bien, luego tiene que ser derivado a todas las células de tu cuerpo. Entonces, eso quien hace esta acción de poder derivarlo, llevarlo, lo hace el sistema circulatorio. Bien, el sistema circulatorio vamos a encontrar también que se encarga de poder transportar, aparte de los nutrientes, también transporta lo que es el oxígeno. Bien, entonces el oxígeno es
es esencial para todas nuestras células. Si no tuviéramos oxígeno, moriríamos. Es esencial que las células reciban oxígeno, reciban nutrientes y a la vez de las células se lleven los desechos, bien, los desechos que ha dejado la célula y también se lleven el CO2. Entonces, todo esto lo va a realizar el sistema circulatorio. Ahora vamos a ver que los organismos que son muy chiquitos no tienen sistema circulatorio. O también los animales que no presentan lo que es un sistema digestivo, tampoco presentan sistema circulatorio. Entonces, estos animales y esos organismos lo realizan mediante el proceso de difusión. Bien, recuerden que la difusión era el hacer el intercambio de moléculas a través de una membrana. Entonces, realizan difusión. Pues tenemos a los protozoarios, que son organismos unicelulares muy chiquititos. Tenemos las esponjas, bien, que son animales que no presentan sistemas. Recuerden que son bastante simples las esponjas, bueno, estructuralmente hablando. Y tenemos también a los nidarios. Los nidarios, como las medusas, como vemos acá, no presentan sistema digestivo. Bien, o no presentan sistema circulatorio, carecen de un sistema circulatorio. En el caso de la parte de digestión, recuerden que lo hacía en una cavidad y también lo hacía en una célula. Y los planteamientos tampoco tienen sistema circulatorio. Bien, entonces son estos cuatro. Ahora sí vamos a ver los tipos de circulación. El sistema circulatorio se va a dividir en dos, en abierto y cerrado. ¿Cuál es la diferencia? En el sistema circulatorio cerrado se van a encontrar la sangre y se van a encontrar los vasos sanguíneos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los humanos, tenemos sistema circulatorio cerrado. Bien, los mamíferos en general tienen sistema circulatorio cerrado. Y luego está el abierto. El sistema circulatorio abierto presenta hemolinfa, presenta hemocele y presenta los ostiolos. La hemolinfa es como si fuera el líquido, ¿bien? Como si fuera la sangre. La hemocele es una cavidad donde se vierte la hemolinfa. Y los ostiolos son pequeños huequitos, agujeritos que tiene el corazón, bien, por donde también entra la hemolinfa. Entonces se vería algo de esta manera. Toda esa sección de acá viene a ser el hemocele. La hemolinfa es todo donde están las flechitas. Entonces la hemolinfa cuando sale, cuando va a oxigenar, va a vertirse. Es como que tiraras un balde a todo lo que le caiga. Entonces se tira la hemolinfa y llega hacia todos los órganos que le caigan. Bien, no es tan especializado como el caso del sistema circulatorio cerrado, donde existen los vasos sanguíneos. Bien, aquí por ejemplo, vamos a ver que como unos tubitos, bien, que vienen a ser las venas, todos los vasos sanguíneos, que van a llegar directamente al corazón y también van a llegar directamente a todas las células del cuerpo. Bien, entonces es más específico el traslado de esos nutrientes, el traslado de oxígeno. Bien, ahora nosotros tenemos aquí los vasos sanguíneos. Bien, son tres tipos de vasos sanguíneos. Tenemos a las venas, tenemos a las arterias y también tenemos a los capilares. Bien, esos son los vasos sanguíneos que vamos a ver en un ratito. Muy bien, continuando entonces, tenemos por acá, vamos a hablar sobre la circulación en animales invertebrados. Tenemos entonces a los anélidos. Bien, los anélidos, recuerden que son las lombrices de tierra. Bien, las lombrices de tierra. Aquí tenemos que la circulación es cerrada, quiere decir que presenta sangre y que presenta vasos sanguíneos. Y también vamos a ver que la circulación, bien, va a pasar por sus corazones. Esos animales por lo general pueden tener 5 o hasta 7 corazones distribuidos bien de manera continua, que va a ayudar a tener un buen bombeo sanguíneo. Tenemos también por acá a los artrópodos. Bien, en los artrópodos tenemos el ejemplo de los insectos, como el que vemos aquí en la imagen, bien, que va a presentar lo que es osteolos, presenta lo que es vasos laterales, presenta también lo que es la hemocianina. Bien, vamos a poner por acá. En algunos artrópodos, como los insectos, encontramos hemocianina. Bien, que en este caso la hemocianina presenta cobre. En el caso de los humanos, por ejemplo, que tenemos el cerrado, vamos a encontrar hemoglobina, bien, que está compuesto de hierro. Vamos a poner por acá hemoglobina, que está compuesto de hierro, por ejemplo, en los humanos.
Bien, entonces esos artrópodos contienen la hemolinfa, bien, que contiene la hemocianina, tienen hemocele y tiene su corazón con ostíolos. Luego tenemos por acá los equinodermos, bien, donde la circulación también es cerrada. Ahora, estos equinodermos van a presentar lo que se llama el sistema emal, bien, el sistema acuífero. Presentan lo que se llama el sistema emal. Esto sirve para poder tener un buen control de su circulación. Tenemos también por acá a los moluscos. Bien, aquí en los moluscos vamos a tener, bien, vamos a separarlo. Tenemos tres grupos de moluscos. Esto lo vamos a ver en la clase propiamente cuando veamos reino animal, como cuando veamos cómo podemos clasificar a los animales. Pero acá les voy dando un adelanto, un spoiler de cómo, qué animales podemos encontrar, por ejemplo, dentro del grupo de los moluscos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los caracoles. Estos son conocidos como los gasterópodos. También podemos encontrar conchas, podemos encontrar ostras, ¿bien? Que está dentro del grupo de los bivalvos. Y también podemos encontrar a los pulpos y calamares, que está dentro del grupo de los cefalópodos. Bien, tenemos esos tres grupos. Ahora, entonces, en el caso de los moluscos, bien, la circulación es abierta cuando estamos hablando de moluscos que tienen concha externa, como los caracoles o las conchas, ¿no? Que está conformado por una concha o por una valva. Y los cefalópodos, que son los pulpos y calamares, tienen un sistema circulatorio cerrado. Y entonces tenemos estos tres tipos. Pero aquí vamos a ver lo que es la circulación en vertebrados no humanos. Bien, entonces en el grupo de los vertebrados vamos a tener a los peces, vamos a tener a los anfibios y reptiles, y también vamos a tener a las aves y mamíferos. Entonces aquí vamos a diferenciar también en tipo de circulación. Tenemos el sistema circulatorio simple, sistema circulatorio doble, sistema circulatorio completo y circulación del sistema circulatorio incompleto. Circulación completa y circulación cero. Vamos. Circulación. La simple, bien, es cuando pasa un solo tipo de sangre por el corazón. Bien, pasa una vez. En cambio, el doble es cuando pasa dos veces por el corazón. Bien, dos veces. La circulación completa es cuando no hay mezcla de sangre. No hay mezcla de sangre venosa y sangre arterial. Bien, cuando hay sangre venosa y arterial. Entonces, para ello, la sangre venosa es la sangre sin oxígeno, bien pobre en oxígeno, que es decir que tiene CO2. Y la sangre arterial es la que es rica en oxígeno, bien, presenta oxígeno. Y la incompleta es cuando sí hay mezcla en alguna parte de su corazón.
Muy bien, entonces tenemos aquí a los peces. Los peces van a presentar circulación cerrada, ¿bien? Es simple, la sangre pasa una vez y completa, ¿bien? Porque no hay mezcla de sangre en el corazón. Entonces, tenemos aquí a los peces. Peces van a tener un ventrículo y van a tener una aurícula. Entonces, viene la sangre, pasa a través de la aurícula, el ventrículo, pasa de las branquias, en las branquias se va a oxigenar y luego va a pasar hacia todos los órganos del cuerpo, donde luego la sangre va aquí a eliminar, no va a absorber lo que es el CO2. Siempre que veamos uno de estos esquemas, en el lado donde se encuentra el color azul, se trata de sangre pobre en oxígeno. Y en el lado donde se encuentra el color rojo, se encuentra la sangre que está rica en oxígeno. Bien, entonces, para, digamos que esquematizarlo de una forma más didáctica. Luego tenemos aquí a los anfibios y reptiles. En los anfibios y reptiles vamos a tener dos aurículas y un ventrículo. Bien, tenemos dos aurículas y un ventrículo. Y tenemos, perdón, un ventrículo. Entonces, ¿qué ocurre en los anfibios y reptiles? Bien, hay una mezcla de sangres a nivel del ventrículo. Quiere decir que en el ventrículo se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. Bien, y las aurículas vamos a tener igual una para cada lado que se va a encargar de poder transportar la sangre, ¿no? O poder almacenar la sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces, por este motivo, en los anfibios y reptiles, la circulación, a pesar de ser cerrada, no tiene vasos, sí tiene vasos sanguíneos, tiene corazón, tiene sangre. La circulación es doble porque pasa dos veces por el corazón, por cada aurícula, y es incompleta porque la sangre va a mezclarse, ¿no? ¿Dónde? En el ventrículo. Ahora, también existe una excepción a esto, que son los cocodrilos. Bien, los cocodrilos presentan dos aurículas y dos ventrículos. Bien. Y también presentan lo que es el foramen de Paniza. Bien, el foramen de Paniza va a ayudar a poder realizar la mezcla de sangre cuando sea necesario. ¿A qué me refiero? Que estos animales de por sí realizan esta mezcla de sangres, bien, y en el caso, como hemos visto de los cocodrilos, que tienen una excepción porque presentan una estructura ya separada, es decir, los ventrículos, pero hay momentos donde necesitan mezclar su sangre, bien, debido a la temperatura que ellos controlan, mejor dicho, la temperatura que ellos presentan y las diferentes funciones que tienen su cuerpo, ¿no? Depende de dónde vivan, si viven en el ambiente terrestre o cerca al agua, ¿no? Entre otras cosas. Estos cocodrilos presentan el foramen de Paniza. Bien, que sirve para poder, es como una puertita que permite que se mezcle la sangre cuando sea necesario. Y por último tenemos aquí a las aves y mamíferos. Bien, las aves y mamíferos van a tener cuatro cavidades. Su corazón tiene cuatro partes. Tenemos dos aurículas y dos ventrículos, que es muy parecido al que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, dos aurículas, una derecha, una izquierda, dos ventrículos, uno derecho, uno izquierdo. Recuerden toda esta parte derecha que está en azul, sangre pobre en oxígeno, y toda la parte roja que está rica en oxígeno, ¿bien? En el lado izquierdo. Entonces, esos animales tienen circulación cerrada, su circulación es doble y es completa, ¿bien? Ya que la sangre no se mezcla en el corazón. Vamos a hablar aquí ahora sobre, un minuto, les dejo por si van a tomar fotografía de algo. Muy bien, entonces vamos a hablar aquí ahora de lo que es el sistema circulatorio
en los humanos, hablando sobre lo que es el corazón y el sistema nodal para empezar. Bien, entonces, ahora sí, en el sistema circulatorio humano vamos a ver varios conceptos que no se preocupen, yo lo voy a escribir igual acá en la diapo para que luego le puedan tomar la foto o puedan copiarla. Vamos entonces a agregar primero una nueva diapositiva para separar esto, ¿bien? Porque voy a escribir varios conceptos. Vamos a poner por acá. Bien, entonces voy a insertar. Muy bien, para empezar tenemos aurículas y ventrículos. Bien, las aurículas vamos a ver que son dos, a la izquierda y a la derecha con una, y su función va a ser recibir la sangre. Mientras que los ventrículos se encargan de eyectar sangre. Bien, eyectan sangre. Entonces tenemos aurículas y ventrículos. Bien, ahora vamos a encontrar también lo que son los, las venas y arterias. Tenemos entonces venas y tenemos también arterias. Las venas, vamos a ver que transportan sangre desoxigenada. Quiere decir que son pobres en oxígeno. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí la vena cava, vena cava superior e inferior. Pues vamos a encontrar por aquí a la vena pulmonar. Ahora, en la vena pulmonar, bien, va a haber una excepción a esta regla, porque vamos a ver que la vena pulmonar transporta sangre oxigenada. Luego tenemos a las arterias. Estas transportan sangre oxigenada. Tenemos, por ejemplo, a la arteria aorta y tenemos también a la arteria pulmonar. Aquí también igual tenemos a nuestra excepción, que es la arteria pulmonar. Bien, esta arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada. Tenemos también lo que son las válvulas. Muy bien. En las auriculoventriculares tenemos a la tricúspide y tenemos a la mitral. La tricúspide se encuentra en el lado derecho.
y la mitral se encuentra en el lado izquierdo. Y luego tenemos también a las válvulas sigmoideas o semilunares. Estas de aquí, bien, se van a encontrar en, por ejemplo, lo que es la válvula pulmonar o la válvula, o lo que es la aorta, ¿no? Que es la válvula aórtica. Entonces tenemos la aórtica y tenemos la pulmonar. Muy bien, esas son todas las válvulas. También vamos a tener cuatro, recuérdenlo, cuatro válvulas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo ocurre el proceso, bien, de cómo funciona este corazón. Entonces, vamos a tener aquí las venas cava. Bien, tenemos vena cava superior, vena cava inferior. Estas venas cavas van a llevar el contenido de la sangre desoxigenada, recuerden, azulito, hacia la aurícula derecha. En la aurícula derecha, esta aurícula se va a llenar, y luego va a pasar su contenido hacia el ventrículo derecho. Ahora, el ventrículo derecho, para que pase todo, tiene que pasar a través de la válvula tricúspide. Ahora, de esta válvula tricúspide se tiene que cerrar. Cuando se cierran, las válvulas sigmoide, perdón, las válvulas auriculoventriculares van a formar lo que se conoce como el primer ruido cardíaco. Bien, los humanos, cuando somos adultos, tenemos dos ruidos cardíacos, que es lo normal. En el caso cuando somos niños, podemos llegar a tener tres ruidos cardíacos, que se va perdiendo el tercero cuando vamos creciendo. Y ahora sí, cuando se forma un cuarto ruido cardíaco, significa que hay problemas, como puede ser hipertensión arterial o puede ser también un problema patológico en el corazón. Entonces, lo normal, como les digo, es dos ruidos cardíacos en los adultos. Es cuando se pasa bien la sangre, se cierra la válvula tricúspide. Después de ello, bien, la sangre pasa hacia la arteria pulmonar, como vemos acá, esta arteria pulmonar. Pasa a través de la válvula pulmonar, bien, y la válvula pulmonar también se cierra cuando ha pasado toda la sangre. Entonces, el cierre de las válvulas sigmoideas viene a ser el segundo ruido cardíaco. Y entonces tenemos dos ruidos cardíacos. Entonces, cuando pasa toda la sangre, se tiene que cerrar las válvulas, ¿bien? Porque si esas no se cierran, digamos que daría paso a que la sangre pueda retornar. Y eso no es posible, ¿bien? No debería suceder eso para evitar complicaciones. Entonces, la sangre pasa a la arteria pulmonar y aquí la arteria pulmonar se divide en dos. Bien, una parte va hacia el pulmón derecho y otra parte hacia el pulmón izquierdo. Recuerden que esta sangre se tiene que llevar hacia los pulmones, por eso se llama arteria pulmonar, para que ahí se pueda oxigenar. Y recuerden que el intercambio de gases se hacía donde en los alvéolos pulmonares, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ahí se realiza lo que es el intercambio de gases, ¿bien? Y luego finalmente la sangre retorna otra vez al corazón y retorna hacia la vena pulmonar. Bien, por la vena pulmonar llega hacia la aurícula izquierda, hacia la aurícula izquierda. Entonces, una vez que llega a la aurícula izquierda, esta se llena y luego pasa hacia el ventrículo izquierdo. Recuerden, aquí también se abre la válvula mitral y luego se cierra la válvula mitral. Luego el ventrículo ejerce fuerza, por eso inyecta la sangre, bien, hacia lo que es la aorta, a través de la válvula aórtica. De la válvula aórtica. Igual la válvula aórtica se cierra y la aorta se encarga de distribuir en la sangre. Bien, se encarga de distribuir la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, eso es todo lo que ocurre en el corazón. Ahora, yo les he explicado cómo ocurre paso a pasito, ¿bien? Pero en realidad todas las funciones ocurren a la vez. Es decir, que las dos aurículas se llenan a la vez, los dos ventrículos también se llenan a la vez, los dos ventrículos eyectan la sangre y así sucesivamente. Entonces, por un lado se llena la aurícula con sangre desoxigenada y por otro lado se llena la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Las dos se llenan y propulsan la sangre, pasan la sangre hacia los ventrículos. Los dos ventrículos se llenan y los dos eyectan la sangre. Uno eyecta la sangre hacia los pulmones y otro eyecta la sangre hacia todo el cuerpo. Bien, entonces todo ocurre a la vez. Todo tiene que trabajar armoniosamente, ya que tu corazón trabaja 24/7. Todo el tiempo, todo el día, todas las horas está trabajando tu corazón. Tu sistema circulatorio también está chambeando, todo el día chambea. Porque si no
trabajar nuestro corazón no habría suficiente oxigenación, la sangre no se podría pasar a los pulmones, no se oxigenaría, nuestro cuerpo estaría muriendo internamente, nuestras células no estarían oxigenadas, entonces, y tampoco tendrían nutrientes. Entonces, es importante que todo el tiempo esté trabajando el corazón y tu sistema circulatorio. Les dejo un segundito para que puedan tomar fotos. Aquí vamos a hablar sobre el sistema nodal. Bien, el sistema nodal se va a encargar de poder pasar o poder generar lo que es el impulso para que el corazón pueda latir. Bien, hasta ahora hemos visto entonces cómo es que pasa la circulación en el corazón. Pero para que esto pueda ocurrir y el corazón pueda latir, el corazón pueda tener la fuerza de poder eyectar la sangre, en el caso de los ventrículos, por ejemplo, es necesario que haya un ente, ¿no? Que haya aquí un órgano, que haya una estructura que se encargue de poder regular eso, bien, que se encargue de poder realizar esta acción. Entonces ahí tenemos nosotros al sistema nodal. Entonces, el sistema, bien, tenemos entonces aquí a lo que es el nodo, bien, el nódulo sinusal, o también se llama al nodo sinoauricular. Acá vamos a poner sus funciones. Bien, vamos a tener al nodo sinoauricular, vamos a tener al nodo auriculoventricular y tenemos a las raíces y fibras de Purkinje. Entonces,
Bien, es el marcapasos natural del corazón. Genera impulsos eléctricos, bien, de manera automática. Lo que provoca la contracción de las aurículas. Mira, entonces, básicamente aquí en el nodo sinoauricular es donde se realiza el latido del corazón, donde se inicia el latido del corazón y establece el ritmo cardíaco normal, ¿bien? Del corazón. Luego tenemos el nodo auriculoventricular. Bien, el nodo auriculoventricular recibe los impulsos que van a venir a partir del nodo sinusal o nodo sinoauricular y los retrasa un poco. Bien, retrasa levemente estos impulsos para que de esa manera se pueda asegurar de que las aurículas se han vaciado por completo. Bien, recuerda que en la primera parte el nodo sinoauricular su función era generar este impulso eléctrico para que pueda ayudar a contraer las aurículas. Bien, y de esa manera cuando se contraigan las aurículas luego pueda pasar hacia los ventrículos. Bien, entonces el nodo auriculoventricular se encarga de pasarle a los ventrículos, pero de esa manera retrasa un poquito el impulso cardíaco para que de esa manera se asegure de que las aurículas han descargado toda la sangre hacia los ventrículos. Bien. Entonces, vamos a poner, recibe los impulsos del nodo sinoauricular y retrasa ligeramente el impulso eléctrico. Bien, para asegurar que las aurículas se vacíen completamente antes de que se contraigan los ventrículos. Sí, ventrículos. Bien, entonces, esa es la acción que realiza el nodo auriculoventricular. Los ventrículos. Y luego tenemos por último aquí al haz de Is y las fibras de Purkinje. Bien, entonces, viendo un poquito aquí cómo es la anatomía del corazón, tenemos entonces a lo que es el nodo sinusal, bien, o el nodo sinoauricular, que empieza este ritmo cardíaco que es conocido como el marcapasos. Una vez que pasa aquí el impulso, lo pasa hacia el nodo atrioventricular o auriculoventricular. Entonces aquí se va a retrasar levemente, ya saben, el impulso, para que llegue hacia los ventrículos. Entonces, ahora luego pasa al haz de Is. De aquí pasa al haz de Is. El haz de Is o fascículo de Is se va a separar en dos partes, que va hacia cada lado del corazón, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Aquí vamos a tener a las fibras de Purkinje. Bien, se ramifica esta parte del corazón y de esa manera puede pasar el impulso hacia los ventrículos, para que los ventrículos se contraigan. Entonces, ellos van a función, distribuye el impulso cardíaco a todo el músculo ventricular. Bien, lo que provoca la contracción de los ventrículos. Y una vez que se provoca la contracción de los ventrículos, recuerden que cuando estos van a propulsar, van a inyectar la sangre, bien, ya sea hacia los pulmones o hacia el cuerpo. Entonces, los ventrículos, su contracción de lo que provoca la contracción de los ventrículos y la eyección de la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo.
Bien, eso es todo. Entonces, en cuanto al sistema nodal. Acuérdense que el sistema nodal es el encargado de poder generar el impulso cardíaco para que se desarrolle para que se desarrollen los latidos del corazón. ¿Bien? Si a una persona, por ejemplo, puede llegar a fallar lo que es el nodo sinoauricular, que es el que genera el marcapasos, le ponen un marcapasos artificial, ¿no? Le hacen una operación. Por último, ya aquí vamos a ver lo que es los tipos bien de circulación. Existen dos tipos de circulación. Está la circulación mayor, que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Bien, ahora, está todo el cuerpo con excepción, excepto a los pulmones. Bien, esa es la circulación mayor. Y luego tenemos también la circulación menor, que aquí transporta, o bueno, lleva la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Los pulmones. Bien, recuerden, ¿para qué? Para que se pueda oxigenar. Entonces, eso es todo en esta parte. Bien, les dejo unos segunditos para que puedan tomar una foto o apuntar. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es ciclo cardíaco y los vasos sanguíneos. El ciclo cardíaco es todo lo que ya acabo de explicar, es todo lo que pasa con el pase de la sangre en el corazón. Tenemos la sístole auricular, bien, aquí pasa la sangre hacia los ventrículos, luego los ventrículos se contraen, tienen la contracción isovolumétrica y de esa manera eyectan la sangre hacia los pulmones o hacia todo el cuerpo. Luego las aurículas se relajan y vuelve a entrar la sangre. La sangre entra a las aurículas y también luego se llena el ventrículo. Entonces de las aurículas se llena luego el ventrículo, vuelve a sístole auricular, se termina de exprimir todas las aurículas para que pase todos los ventrículos. Los ventrículos se llenan, los ventrículos se eyectan la sangre, se llenan las aurículas. ¿Ok? Entonces los dos ocurren a la vez. Y por último acá tenemos los vasos sanguíneos en este PPT. En los vasos sanguíneos vamos a distinguir, como les había dicho al inicio, tres tipos. Bien, tenemos a las venas, las arterias y los capilares. En el caso de las venas, bien, llevan sangre de los tejidos al corazón. De los tejidos al corazón. Y vamos a ver qué es tiene paredes delgadas. Tiene paredes delgadas. Paredes delgadas. Y como vemos, el lumen, que es la parte de adentro, como el agujero que está aquí, es grande. Entonces, eso hace que las paredes sean delgadas. En el caso de las arterias, bien, estas llevan la sangre del corazón a los tejidos. Ellos tienen paredes gruesas y expandibles. Bien, lo que vimos en la clase de tejidos, hablamos de que en la túnica media de las arterias podía estirarse, ¿no? Presenta bastantes fibras elásticas para poder estirarse. Entonces, esto ocurre debido a la presión sanguínea que hay en las arterias, ¿no? Que hace que corra bastante rápido la presión y tenga que la arteria poder estirarse. Bien, aparte que la parte de dentro, el lumen que vemos, es bastante pequeño. Por último, tenemos acá a los capilares. Bien, los capilares llevan la sangre, llevan la sangre al interior de los tejidos.
Entonces, ellas también se van a encargar de unir, ¿bien? Unen las arterias con las venas. Y listo, eso es todo en cuanto a los capilares. Y los capilares son bastante delgaditos, porque los capilares van a llegar hacia las células y van a conectar directamente con las células, ¿bien? A través de los vasos sanguíneos, otros vasos sanguíneos como las venas o las arterias. Entonces, vienen venas, arterias, se conectan con los capilares y los capilares conectan a las células. Entonces, por eso son bastante delgaditos los capilares. Muy bien, ya estamos casi por terminar. Vamos a hablar sobre la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea va a ocurrir cuando hay una lesión en el cuerpo, ¿bien? Una lesión en los vasos, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros los cortamos y sangramos, quiere decir que hay una lesión que ha llegado hasta el tejido conectivo, ¿no? Que ha llegado hasta el vaso sanguíneo. Entonces, esta lesión va a hacer que el vaso se contraiga. Aquí el propósito es poder formar el coágulo para que así la sangre no siga fluyendo. Entonces, se contrae el vaso sanguíneo y luego vienen las plaquetas. Bien, aquí también lo vimos en tejido sanguíneo. Hablamos de que habían en la sangre glóbulos rojos, habían glóbulos blancos y también habían plaquetas. Estas plaquetas entonces se van a unir para de esa manera formar un tapón. Bien, ahora, cuando se forma el tapón de las plaquetas, es importante que venga luego lo que son, lo que es la fibrina. La fibrina van a ser como unos hilitos que vemos acá, va a conectar a las plaquetas, las va a unir y de esa manera va a cerrar para que así se forme el famoso coágulo, ¿no? Entonces, más o menos como vemos acá, bien, tenemos glóbulos rojos, tenemos a las plaquetas también por ahí, que son bien chiquititas, y va a juntarse con la fibrina, bien, que va a unirlos, va a coser básicamente, y va a formar el coágulo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la fibrina se active? Necesitamos a los factores de coagulación, bien, tenemos al factor 10, por ejemplo. Este factor 10 activa la plaqueta, bien. Ahora, ¿qué sucede cuando se activa la plaqueta? Va a activarse la protomina, bien, la protomina se convierte en trombina. La trombina se convierte en fibrinógeno, no, mejor dicho, la trombina activa el fibrinógeno y el fibrinógeno se activa a la fibrina. Bien, se convierte en fibrina. Entonces teníamos factor 10, plaqueta activada. Luego, ¿qué hacía? Hacía que la protombina se transforme en trombina. Bien, ahora tenemos a la trombina activa al fibrinógeno, para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Bien, y finalmente, ahora sí tenemos a la fibrina. Y esta fibrina va a hacer entonces esta chapa de acá, a unir a las plaquetas, bien, para que de esa manera se forme el coágulo. Entonces, lo normal que ocurre es que cuando tenemos una herida, se pierden glóbulos rojos. ¿Están sabiendo por acá? Y luego tenemos a las plaquetas que van a comenzar a activarse y comenzar a formar lo que es un tapón. Y entonces viene luego la fibrina y comienza a hilvanar, comienza a hilar, comienza a coser y se forma el coágulo. Bien, y el coágulo entonces luego forma la famosa costrita. Bien, que tus células trabajan bastante, chamean duro para realizar esa costra, ese coágulo. Bien, así que no te estés sacando las costritas cuando tienes alguna herida. Y luego tenemos lo que sucede en las personas que no presentan este tipo de coagulación, ¿no? Que presentan alteraciones en la genética. Cuando las personas tienen alguna enfermedad, como la hemofilia, bien, la hemofilia es una enfermedad genética, vamos a ver estas enfermedades en la clase de genética más adelante. Entonces, esta hemofilia es una enfermedad que es hereditaria. Bien, entonces en esta enfermedad no se activan los factores de coagulación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay factores de coagulación, no se va a poder activar toda esta cascada, toda esta cadena. Entonces, es decir, no vamos a tener protombina, ni trombina, ni fibrinógeno, y por último, no vamos a tener fibrina. Por ende, si no viene la fibrina, la sangre sigue saliendo, sigue fluyendo, a pesar de que puede haber plaquetas, ¿bien? Porque la fibrina no va a poder hilvanar, no va a poder hilar, no va a poder coser esas plaquetas, haciendo que se forme el coágulo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en las personas que tienen hemofilia. Esas personas hay que tener mucho cuidado porque si hacen una herida se pueden llegar a desangrar si no se les atiende a tiempo, ¿bien? Porque realmente no pueden formar esos coágulos. Muy bien, ya para terminar ahora sí, vamos a ver lo que es el sistema linfático. Bien, el sistema linfático está compuesto por una red de nódulos y de ganglios, que su función va a ser poder, por ejemplo, recoger el líquido intersticial. Bien, las células, después de que trabajen, normalmente van a liberar líquido intersticial a nivel de los capilares. Bien, este líquido intersticial tiene que ser recogido, ser reabsorbido y llevado a la sangre.
Luego tenemos que absorbe y transporta también el quilio intestinal, ¿bien? Que es lo que queda cuando se realiza el proceso de digestión, ¿no? Y luego tenemos también lo que es la maduración de linfocitos en ganglios, ¿bien? La maduración de los linfocitos en los ganglios. Ahora, esta parte de aquí, la maduración de los linfocitos en los ganglios, vamos a volver a hablar de ello cuando veamos sistema inmune. Me parece que es la siguiente semana. Ya vamos a hablar sobre ello. Entonces, en los ganglios, bien, vamos a tener distribuidos en todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos cerca al cuello, bien. Tenemos también en una parte de la cara. También vamos a tener, por ejemplo, en las axilas. Aquí tenemos varios ganglios. Y también tenemos, por ejemplo, a nivel de la pelvis. Bien, en el caso de las mujeres también tienen el glándulas mamarias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esos ganglios se inflaman, quiere decir que hay un proceso infeccioso o que hay algún proceso, digamos, ahí donde tu cuerpo está luchando contra algún microorganismo que ha venido, que ha entrado y te quiere enfermar. Entonces, cuando las personas son adultas, usualmente se suelen tocar la axila, ¿bien? En el caso de las mujeres, las mamas, para ver que los ganglios no estén inflamados. Porque no sé si alguna vez han escuchado que si se forma una bolita en tu cuerpo, puede ser el significado de que tengas algo, que tengas algo mal, que estés por ahí enfermo, que, bueno, esperemos no pase, pero puede ser cáncer, etc. Cosas a veces dicen las personas. Entonces, a veces pasa que nuestros ganglios se inflaman cuando tenemos un proceso infeccioso. Y a veces incluso no nos damos cuenta que estamos enfermándonos, porque nuestro cuerpo nos mantiene, digamos que quiere eliminar a toda costa a los microorganismos que nos quieran enfermar. Entonces, a veces los ganglios por eso se inflaman. Se inflaman porque están pasando por un proceso de maduración para los linfocitos. Bien, y los linfocitos son células del sistema inmune, que lo que van a hacer es defendernos. Bien, entonces, en las axilas, por ejemplo, se pueden inflamar los ganglios también cuando estamos enfermos o cuando estamos por enfermarnos. Entonces ahí esos linfocitos se van a activar para de esa manera poder, como les digo, defender nuestro cuerpo. Bien, entonces siempre es bueno poder chequear también los ganglios que no haya un problema, ¿no? En el cuerpo. Muy bien, ahora sí, ya. Lo último que vamos a ver es sobre el transporte en plantas. Bien, el transporte en plantas, ya hemos hablado de esto cuando vimos tejidos, hablamos del xilema y del floema, ¿no? Recuerden que el floema y el xilema van a transportar los compuestos de las plantas. Entonces, en el caso del xilema va a transportar la famosa savia bruta. Bien, transporta agua, transporta sales minerales, recuerden eso. Y lo va a llevar hacia las hojas, ¿no? En las hojas, recuerden que aquí va a ocurrir transpiración, la planta pierde agua y por otra parte también elimina CO2 o absorbe oxígeno también. Y de esa manera entonces absorbe aquí CO2, mejor dicho, y lo va a realizar el proceso de fotosíntesis. Una vez que ocurre la fotosíntesis, entonces se generan los compuestos orgánicos, ¿no? Glucosa, por ejemplo. Entonces esto pasa a través de el floema, ¿no? Que lleva el alimento de la planta, los compuestos orgánicos, hacia toda la plantita. E incluso puede generar lo que es la reserva de almidón. Puede reservar formando lo que es un tubérculo, por ejemplo, como la papa, ¿no? Entonces, de esa manera reserva el almidón y lo guarda cuando sea necesario. Bien, eso es todo lo que hace el transporte de las plantitas, el transporte en plantitas. Bien, entonces, esa es de manera general como ocurre aquí. Tenemos, cuando se va a realizar el proceso de fotosíntesis, después tenemos los compuestos orgánicos y van a pasar por todas las células, bien, hasta llegar a toda la planta para mantenerse con sus funciones, bien, de siempre. Y no olviden también acá cómo está conformado el xilema y el floema. El xilema tiene los vasos cribosos, también se les llama, y el floema tiene los vasos liberianos, ¿no? Que permite que se transporte los compuestos orgánicos, ¿no? Las biomoléculas. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Hemos visto varios términos, creo. Hemos podido ahí tal vez entender un poco cómo funciona la circulación y la digestión, tanto en el humano, que es algo muy cercano a nosotros, ¿no? También cómo puede ocurrir la circulación en o digestión en ciertos animales. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que deseen que vuelva a repetir o por ahí regrese a alguna PPT? Muy bien. Asumo entonces que no. Voy a buscar sus claves para poder pasarlas. Deme un minuto.
Muy bien, ahora sí les voy a pasar, ok, muchas gracias, Alondra. Les voy a pasar sus claves. La número uno es avión. Bien, la número uno es avión, la número dos es casa, la número tres es enano, cuatro es avión, cinco es enano, seis es avión, siete es barco, ocho es barco, nueve es barco también, 10 es casa, 11 es avión, 12 es barco, 13 es, 13 es cachimbo, 14 es barco, 15 también cachimbo y 16 es barco. Muy bien. Entonces, ahora sí lo voy a enviar. Aquí también yo lo he copiado en el chat para que lo puedan copiar o si por ahí no escucharon alguna clave o si no estuvieron atentos. Bien, con eso entonces terminamos la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. No sé si ustedes también tienen examen el domingo. Si es que tienen examen, espero que les vaya súper bien. Si no, pues aprovechen el tiempo para estudiar, para descansar, pasar con su familia o tener también un tiempo de relajación para que no se estresen. Bien, entonces espero que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima clase.